Licenciatura en Pedagogía, tiene amplia experiencia docente en temas de investigación, consultoría y publicidad. Y vamos a compartir este espacio durante una hora. Muchísimas gracias por estar aquí presente y a ti por compartirnos tus conocimientos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy para compartir la investigación como herramienta profesional, sucede que a veces la investigación la tenemos todavía como algo viejo, ¿no? Algo que los doctores deben verse con canas, ¿no? Yo creo que la sonrisa no está peleada con el aprendizaje ni con la productividad, entonces a veces juego un poco, ¿no? Lo tomo de manera irregular. Entonces, sí hay muchos prejuicios, lamentablemente todavía hay muchos prejuicios, también tiene que ver con la experiencia en la formación, a veces cuando tomamos materias de investigación están aisladas, ¿no? O cuando tomas un doctorado está la materia de tesis y aparte las materias de contenido. Entonces hay muchos prejuicios con relación a la investigación. Entonces cuando se dice la investigación como herramienta profesional, se queda preguntando, bueno, ¿por qué? Yo no me quiero dedicar a la investigación, perdón, estoy golpeando. No me quiero dedicar a la investigación y sin embargo me estás hablando de la investigación. Entonces yo creo que la investigación es algo cotidiano. La investigación me fascinó desde materias de metodología de la licenciatura. Me decían que era yo la hija del maestro de metodología. Mi tesis de licenciatura también fue un análisis curricular sobre investigación. Entonces, también compartir la anécdota que yo pasé de ser muy ortodoxa a ser más flexible. Cuando yo empiezo a asesorar tesis en comunicación, siempre era el problema de investigación, el marco teórico, todo bla, bla, bla. Pero la misma experiencia me llevó a preguntar dónde trabajas, estás embarazada, qué te gusta profesionalmente, como para armar un traje a la medida. Que la tesis sea realmente la última experiencia profesional que le puede dar la universidad a los estudiantes. Para mí eso era lo básico. Entonces he estado transitando, ¿no? Mi mirada profesional y también hay bases conceptuales como el constructivismo o reconstructivismo que tuvo mucha fuerza en México en los 80s, con Hidalgo, ¿no? Con Julio Estrada, con unas bases marxistas pero desde el punto de vista epistemológico. Que también comentarles, a partir del doctorado descubrí el constructivismo radical, que tiene que ver con el discurso, tiene que ver con habilidades cognitivas y tiene que ver cómo construimos la realidad. Entonces todo se ha ido sumando, yo les digo, la realidad es sabia, la vida es sabia y va acomodando experiencias profesionales que van detonando otra manera de ver y entender las cosas. ¿Vamos bien hasta ahí? Si hablo muy rápido me avisan, me pueden decir qué tal. Bueno, obviamente es compartir herramientas básicas para la promoción y desarrollo de investigaciones en una perspectiva profesionalizante ante una realidad compleja, plena de retos y toma de decisiones que impactan en las organizaciones. Esto es fundamental, ¿no? La realidad compleja, los retos, que está como muy en boga, y la toma de decisiones. Finalmente nosotros y los mismos estudiantes siempre están tomando decisiones. A veces no tienen conciencia del alcance que tienen esas decisiones, esas propuestas, pero hay que hacérselas ver de manera concreta. Eso es un poco de las ideas que compartía yo con la doctora Elba, en el sentido de que a veces se ve la investigación como aburrida y práctica, ¿no? Y que también está de base en lo que estoy compartiendo la tesis doctoral que se llamó La construcción del problema de investigación en estudiantes de ciencias de la comunicación. Aquí lo interesante es que es desde una perspectiva lingüística, cognitiva, epistemológica y metodológica. Entonces, ¿qué se identifica? Como resultado es que el estudiante construye conocimiento. ¿Por qué? Porque el profesor indica qué hay que hacer, más no qué pensar, no qué conceptos ni qué palabras está conectado. Entonces, el chavo produce cosas y vamos identificando habilidades. ¿Qué otro elemento es importante? El discurso con B mayúscula, que ya sabemos que es lo verbal y no verbal, ¿no? Y que se traduce en realmente una herramienta poderosa, ¿no? Siempre estamos haciendo recortes realidad, siempre es una aquí y ahora, pero es una aquí y ahora muy complejo cuando estamos investigando. Entonces vamos a compartir algunas herramientas, sobre todo porque a mí me preocupa que se sigue pensando que la realidad es A, por lo tanto B. Es decir, yo voy a diseñar una estrategia y automáticamente voy a cambiar la organización, automáticamente voy a cambiar la cultura y voy a cambiar la forma de pensar. Desafortunadamente seguimos viendo ese tipo de pensamiento en las organizaciones, en egresados, en estudiantes, en colaboradores, que limita mucho el entendimiento de que la realidad está en movimiento, es compleja y hay que estar previendo infinidad de factores. ¿Más o menos hasta ahí?
parte de mi mirada profesional, ¿sí?, que tiene que ver con el constructivismo, que no es aquello de, construyes el aprendizaje, eso no es constructivismo. Lo que es constructivismo es este diálogo en donde se van modificando las representaciones cognitivas que están en mi cabeza, las representaciones con las cuales yo estoy mirando mi realidad. Es una realidad organizada así por el lenguaje, por las etiquetas, yo sé que es mesa, silla, sala, todo eso me da coordenadas para estarme moviendo en la realidad. Y el aprendizaje es una modificación de estructuras conceptuales. Son conceptos, son representaciones simbólicas, no sé si voy diciendo que son parte de mi mirada, y obviamente el discurso como una objetivación de la aplicación de las habilidades cognitivas. Cuando yo hablaba del discurso en el aprendizaje, ¿no?, para el desarrollo de investigaciones, de problema de investigación, decían, entonces es tu apreciación, porque hay como mucho prejuicio de que analizar el discurso es algo subjetivo, y no, aquí hay herramientas perfectamente objetivas. O luego me dicen, mi tesis es igual a la tuya, ¿no? Esta es una representación para mí básica, es hecha por mí, es a partir de dos textos, sobre todo uno de Jamie Lane que habla de la ciencia y otro de Gordon Wells que se llama Indagación dialógica. Entonces, a mí me ayuda mucho a entender, y esa es parte de las herramientas que nos aplicamos en la investigación, en el análisis de cualquier escenario, en el sentido de que siempre estamos interactuando, pero nuestra interacción está mediada por infinidad de ¿qué? De otras personas, ¿no?, de la cual yo formo parte como grupo. Entonces aquí tengo un grupo, aquí tengo otro grupo, pero también qué sucede en mi manera de ver las cosas, de hablarlas, de tomar decisiones, tiene que ver con la historia personal y tiene que ver también con un movimiento dialéctico, ¿no?, de construcción y reconstrucción de representaciones. Más o menos hasta ahí. Es que ya me quedé con el chiste de los chavos. Hay que andar preguntando. Alguien decía, es que yo quiero hacer un storytelling para mi materia de evolución del pensamiento, algo con la gente de entretenimiento. Y bueno, si hablas de storytelling ya tiene que ver con marketing, ya eso. No, es que yo lo que quiero es la historia. Entonces las palabras están cargadas de significados y tienen que ver con la trayectoria de las personas. Entonces, esté yo en una organización, esté yo en un escenario educativo, siempre va a estar mediado por los elementos de aquello que entiendes por me entiendes, ¿no? Dentro de las organizaciones hablamos de qué entiendes por me entiendes, qué hablamos como toma de decisiones, qué estamos hablando como cultura organizacional, cuál es el corazón ideológico de la organización, y elementos de qué es el aprendizaje, qué es la enseñanza, qué es la planeación de una actividad. Entonces, esta es una de las herramientas que podemos utilizar y la podemos poner en cualquier situación, en la calle, en el aula, en cualquier situación. ¿Cuál es otra premisa básica dentro de la investigación como herramienta profesional? La investigación para mí es una manera de diagramar la realidad, ¿no? Por eso hablábamos de estos elementos. Estamos diagramando la realidad. Y la manera de diagramarlo me permite identificar a mí procesos, actores, situaciones. El aquí y ahora del interacción simbólico también es fundamental. Aquí del hogar y el ahora de tiempo también es una manera de estar diagramando la realidad. Entonces, pensando en compartirles estas herramientas a partir de la tesis, es importante la toma de distancia para diagramar el escenario e identificar variables. Es importante también la representación de los procesos como espina de pescado. Aquí cabe señalar también que hay gente que sigue heredando la visión positivista, ¿no?, ortodoxa, porque el positivismo también tiene sus aportaciones, en donde se piensa que la espina de pescado, sí la conocen, de Chicago, ¿no?, con todo el control de ciclos de calidad, toda la cultura japonesa me lo llegó así de golpe en los 80s, ¿no? Entonces piensa que es por lo tanto B, otra vez, y eso hay que romperlo. El que yo haga una planeación no necesariamente me da el producto esperado, y tenemos más cultura en México de planeación que de seguimiento y control. Entonces hay que ahí balancear también los elementos. Hablamos de una lectura y análisis como reconocimiento de factores, dimensiones, niveles y concreción del escenario. ¿Por qué? Porque, como dice el altruismo simbólico, siempre es una puesta en escena, ¿no? Siempre somos actores. Entonces hay que ver en qué escena estamos para poder identificar los procesos de comunicación que se dan en el escenario. Algo también importante es, generalmente hablamos de hecho comunicativo y no suceso comunicativo. Esa es una diferencia fundamental porque el hecho se da y el suceso continúa.
Entonces, es, por ejemplo, con Dr. House, cuando hace un diagnóstico, cambian los síntomas conforme va pasando el tiempo y entonces la etiqueta inicial del diagnóstico va cambiando. Entonces, esa es una concepción epistemológica de la realidad. Siempre les digo, la epistemología se mastica y se respira, no es algo abstracto, lejano, que quién sabe quién entiende. Siempre está presente, pero hay que masticarla y hay que decirle a los colaboradores de manera muy práctica cómo sí está mediando la manera de entender las cosas y las decisiones. La problematización es otra herramienta básica. Yo leí el libro de Ricardo Sánchez Fuentes sobre una propuesta hacia la didáctica de la investigación en ciencias sociales y él habla de la problematización que se plantea preguntas. Este es otro de los grandes retos que trabajamos cuando formamos en investigación, igual a nivel doctoral, estoy colaborando con el doctorado de comunicación de la Anáhuac Norte, y cuando hablamos de problematización es algo problemático, ¿no? Tengo que elaborar un problema de investigación y es algo difícil, algo que no tiene solución, cuando realmente la problematización es preguntarle a la realidad, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué factores? ¿Qué esperas? ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué es lo inesperado? Una de las cosas que estoy estudiando, quién sabe si me certifique, es el PMP, el Project Management Professional. Y eso ayuda mucho a identificar las preguntas que te van a dar cuenta de los procesos de trabajo, de los estándares, de las certificaciones que se están aplicando, y es una herramienta cognitiva para mí fundamental, porque no es la realidad lo que yo defino desde el marco conceptual, lo que yo marco teórico, no conceptual, que sería otra cosa, desde lo que yo defino como parte de los objetivos formales de la organización. Hay una selección nuevamente de factores y dimensiones que hacen el recorte de realidad. Es decir, ¿qué quiero ver en la organización? ¿Qué quiero ver en simplemente el patio de la universidad? Si yo veo el patio de la universidad lo puedo diagramar. ¿Por qué? Porque somos fauna, somos feudos, hay tribus allá afuera y cada tribu tiene su territorio. Y ese territorio hace más complejo el escenario del patio de... ¿Sí han visto los chavos? Se agrupan de manera diferente, ¿no? A mí algo que me ha impactado es que caminaba y los chavos estaban hablando de religión y no había ningún adulto, ¿no? Y apasionadamente, auténticamente, eso es algo extraordinario. Esa es otra cosa, la capacidad de sorpresa también no hay que perder, ¿no? Y eso es algo fundamental y desafortunadamente, como está el Dr. Google, ¿no? Como le decía, le pregunto ya mi capacidad de sorpresa porque ya lo sabe y ya me lo está contestando, que es parte también de las limitaciones. ¿Qué dejo en la oscuridad? Hace muchos años, en estas herramientas cognitivas que estoy compartiendo, leí la revista Selecciones de Reader Dice, ¿no? La leí padre, ¿no? Él presumiendo todo el vocabulario, me decía, tienes poco vocabulario, pero yo siempre leía los chistes y las caricaturas. Estaba muy chiquita, hace 7 años, y algo se me quedó aquí en la cabeza, porque de repente había imágenes de un señor que entraba a un cuarto oscuro con una lámpara. Entonces, yo lo que hago es trasladarlo en esa transposición, o sea, cambio de escenario de la caricatura a la investigación con la herramienta profesional. Entonces, esta lámpara ilumina solamente aquello que estoy viendo, todo lo demás no se ve. Si yo muevo la lámpara, ya estoy enfocando otra realidad, otros procesos. Entonces, el entender que la realidad siempre está en movimiento y depende a quién estoy enfocando, qué escenario, qué reporte, eso es diferente. Es como hablar de las autoridades formales, ¿no? Los líderes, los ejecutivos de primera línea y los operativos. Viven, trabajan en el mismo lugar, sin embargo la percepción de realidad es otra, ¿no? Hay presiones hacia los directivos, ¿no? Y el operativo se encarga así del procedimiento y no puede haber procesos sin operativos. Entonces esa es parte de la complejidad. Entonces la lámpara también es un buen ejemplo de cómo entro yo a un cuarto oscuro y no sé qué sucede en la oscuridad, no tengo ni la menor idea. Lo único que yo conozco es justo lo que estoy iluminando. En el diálogo con la realidad, ¿qué se mezcla? Así como palabras que para nosotros sí son muy conocidas, que es la epistemología, tu concepto de realidad, ¿no? Si la realidad se puede predecir o no. Nosotros partimos, mi mirada es que la realidad siempre es posiblemente, ¿no? Sí, quizás sí, quizás no. Siempre y cuando son premisas básicas también para poder hacer investigación, para poder tomar decisiones, entendiendo la investigación como la recolección de datos para la construcción de conocimiento y tener una imagen de la realidad organizacional, educativa, de investigación formal en posgrados, cualquiera que ustedes gusten, siempre es esa recolección de datos. Es una recolección y no recoger datos, siempre hay un criterio y hay que establecer ese criterio. Entonces, una parte epistemológica y la metodología también es algo básico. Desafortunadamente luego se entiende que yo debo de forzar la recolección de datos para la confirmación de mi hipótesis
y contestar, entonces efectivamente estaba yo en lo correcto. Esa es una cultura que todavía no rebasamos, hasta en el LinkedIn, ¿no? Yo les digo, bueno, si hablamos tanto de que la organización aprende, ¿no? De la gestión del conocimiento, que se aprende del error, ¿por qué no publican errores? No se publican errores, no se publican fracasos. Entonces es una incongruencia, ¿cierto? En lugar de decir, sí, cometimos este error en este procedimiento, no aplicamos la normatividad de seguridad y higiene, ¿no? ¿Okay? Y entonces tenemos un problema con la auditoría que nos acaba de llegar, pero ya aprendimos, ¿no? Que es importante mantener los baños limpios, las lijas en los escalones, todas esas premisas básicas son parte de este escenario. Y yo creo que hay que ser congruente. Para mí es fundamental una congruencia epistemológica, ¿no? Pero también es cierto que si la realidad está en constante movimiento, a veces tenemos escenarios en donde la gente quiere resultados, no le importa cómo. Lo que quiere es resultados, hacer un checklist, ya se dio el curso docente, sí, palomita, ¿no? Oye, pero ¿qué pasó con los docentes? ¿Tuvieron algún proyecto, algún diálogo interesante? No importa, ya está aquí el checklist y ya lo cubrimos. Entonces son parte de las decisiones que nos pintan una realidad a veces como más burocrática y no de transformación. La transformación nos lleva mucho más tiempo. Las ciencias de la comunicación también es básico, el lenguaje verbal y no verbal, hasta cómo sentarse en una reunión. Siempre le comparto a los jóvenes, bueno, ¿dónde te sientas? ¿Enfrente del que está en contra de ti o al lado? ¿No? ¿Cuál es lo recomendable? Enfrente, ¿no? Para poder ver sus reacciones, el cuate al lado, le das una patada entra a la discusión, que es parte de esta diagramación. La lingüística sí, obviamente relacionada con las ciencias cognitivas, porque nosotros no podemos abrir el cerebro y ver los procesos cognitivos. Lo que vemos es una objetivación a partir del discurso. Entonces, que eso es un poco Habermas también, soy fan de Habermas, ¿no? Fui fanática de Habermas, bueno, uno maduro, ¿no? Entonces sí hay algunos elementos, uno tiene macietos, ¿no? Con 20.000 autores teóricos y demás, pero de Habermas me gustó mucho la puesta en acuerdo, el diálogo, ¿no? Pero sí el preguntarle al otro, siempre la pretensión de validez, que es una premisa que tampoco nos tenemos cotidianamente cuando le hacemos preguntas a la realidad, que es la pretensión de validez. Yo infiero, yo supongo y no puedo confirmar hasta preguntarle al otro. El problema es que luego el otro no le interesa decir lo que piensa, ¿no? Un poco de fake news, ¿no? Que me prestabas ayer el libro para comentarlo. ¿Por qué? Porque la mitomanía, yo creo que la mentira es parte de las enfermedades del siglo XXI. No hay necesidad de ser honestos, no hay necesidad de decir la verdad, simplemente es la negociación del mínimo esfuerzo y el sistema funciona, ¿no? Que también por eso me gusta el Luhmann, ¿no? ¿Okay? El Luhmann te dice, bueno, no puedes comentar nada que el sistema no haya ya previsto. ¿Okay? De hecho hay un comercial que hemos analizado por ahí también, que son esas herramientas cognitivas para la capacidad de sorpresa, que es un comercial de Samsung que salió en los Oscars, ¿no? Y podemos comentar muchísimo, pero nada más quiero decirles que hay una escena en donde hay un brazo en donde está tatuando a la chica, ¿no? Y el brazo está en un rombo, ¿no? Y la toma es desde arriba. Entonces, ¿qué sucede? El ser humano es en torno de la tecnología, ¿no? Dicen, pues no están pensando así como lo humano. No, pero la acción es que es parte de tu visión y sobre eso estás tomando decisiones y estás vendiendo la idea, ¿no? Entonces, si se fijan, es muy enriquecedor estar en comunicación y aplicar habilidades cognitivas que te dan una realidad que generalmente las demás personas no la ven, no la pueden tocar. Entonces, toman decisiones, pero de poco alcance. Entonces, no quiere decir que sea yo todóloga y que todo lo resuelva, ¿no? O sea, todo es parte del escenario y hay que estar negociando. Y de las ciencias cognitivas, obviamente, tenemos representaciones, que son cajas, ¿no? Que siempre estamos utilizando en la constante interacción. La lingüística, obviamente, muy fascinada sobre todo por la hermenéutica, ¿no? que tiene que ver con todo lo que traemos atrás, ¿no? como rituales, ¿no? Que van cargados de significados y eso es parte también de la interacción. Entonces, yo siempre les digo que somos animales de rituales, todos. Hay acciones que hacemos de manera específica que tienen un significado y eso es parte de la interacción. Como digo, chavos, no llegues corriendo y sudando a una entrevista de trabajo porque eso es mala imagen. ¿Cierto? La parte didáctica, una de las cosas más complejas y que la perspectiva profesional me ha ayudado a entender es que el centro de la planeación es el estudiante, no es el profesor ni el conocimiento. Es una de las cosas más difíciles de poder empujar al docente, provocarlo para que le caiga el 20
de que él no es el centro, el conocimiento científico tampoco es el centro, es el estudiante. Entonces cuando le dices eso, dices, bueno, me estás quitando mi terreno de poder, ¿no? Mi chef. Entonces no me puedes decir a mí que me exponga, ¿no? Prefiero leer mis diapositivas o manejar un solo texto y que nadie me pregunte, ¿no? Que nadie confronte, porque todos estamos en esa zona de desarrollo próximo, ¿no? Vygotsky. Todos estamos en esta aproximación a diferentes escenarios de la realidad que están en movimiento. Bueno, entonces esa es la parte didáctica, que es un gran reto. ¿Qué más comentarles? Bueno, están las habilidades cognitivas, que es el diferenciar, contrastar, identificar, la manera en cómo hablamos, y ahorita les voy a mostrar un ejemplo, está siempre estructurando esta imagen de la realidad. Lo interesante sería que en el problema de investigación, en este caso, que es la gran pregunta, a la cual llegamos a partir de una problematización, a partir de hacer explícito mi estructura conceptual y no mi marco teórico, ¿sí? Para llegar al problema de investigación, yo debo de problematizar con la realidad. Es algo que les voy a mostrar ahorita en una parte de la transcripción del trabajo de equipo de unos chavos, para identificar justo esas habilidades, porque transitamos de lo cotidiano a lo organizacional, de lo cotidiano a la investigación. Es la misma realidad, pero vista de otra forma y con otras herramientas, con otros propósitos. Entonces, eso es básico. Este es el problema de investigación de la tesis doctoral. ¿Por qué presentárselas? Porque todo lo que les platico es resultado de la investigación, ¿no? Fueron 6 años y medio, ¿no? ¿Por qué? Porque la metodología que se aplicó se llama modelo de análisis proposicional, es muy compleja, está inspirada en Van Dyck, bueno, tiene sustento en Van Dyck, es el doctor Miguel Ángel Campos, que fue mi tutor, pero ese libro de Van Dyck, si buscan lo comparto, no está traducido. ¿Sí? Entonces, tiene un análisis muy específico del discurso que Van Dyck no lo volvió a aplicar. O sea, Van Dyck ya se fue a las estructuras generales del texto. Entonces, eso es muy fácil, ¿no? Porque en la tesis, el desarrollo de la tesis, el tutor no me dijo, te voy a explicar la metodología de análisis proposicional de acuerdo con Dyck. Dijo, ahí están los libros, a leerlos, ¿no? Entonces, fue también un proceso de aprendizaje bastante complejo. Quiero decirles una preprueba, una postprueba, con relación a qué es un problema de investigación, cómo se elabora, hay un ejemplo. ¿Sí? Se analizó, se hizo transcripciones de la exposición docente, exposiciones individuales en equipo, de trabajo en equipo. Todo eso permite que identificar esas habilidades que les he estado compartiendo de manera muy rápida, pero desde una perspectiva cognitiva, lingüística. El diálogo con la realidad, el saber que no es A, por lo tanto B, el saber que haces un recorte de realidad y eso es solamente lo que conoces, no conoces más allá de eso. ¿Sí? Para hacer la investigación, se estableció un criterio. Un problema de investigación es una pregunta factible, es de contestar en el proceso de investigación. Eso es muy curioso porque si hablamos de la investigación como herramienta, depende mucho cómo redacte la pregunta, los datos que yo voy a estar recolectando y el análisis que voy a hacer. Entonces todavía encontramos preguntas de investigación en diferentes niveles que no empiezan con los adverbios, ¿no? O sea, no empiezan con el qué, cuál, cómo, por qué. Y entonces me preguntan, pues de las tomas de decisiones de las organizaciones para replantear el capital humano, ¿son adecuadas? ¿Esa es la pregunta de investigación? Yo digo que sí. ¿Y de ahí qué pasa? No sabes qué pasa. Entonces la redacción, el discurso, el texto es fundamental. El problema es un problema de conocimiento que enfatiza algún aspecto del proceso de comunicación como objeto de estudio, objeto entre comillas, obviamente, porque no soy positivista, bueno, no tanto. Para elaborar el problema de investigación, selecciona una situación que afecta de manera significativa a la sociedad para conocer su origen, dar explicaciones, sugerir soluciones al problema. Después se hacen preguntas al respecto, se problematiza para elaborar el problema de investigación. Obviamente hubo que leer muchísimo para poder llegar al criterio. Ya saben, se pasa unos meses leyendo y encuentra un párrafo. Es difícil. El problema de investigación debe incluir el qué, cuál, cómo, por qué, así como el contexto del objeto de estudio. Ese es otro de los elementos básicos para la investigación como herramienta, que, por ejemplo, mucha gente entiende contexto como contexto, no contexto. ¿Sí? Entonces, eso también es algo que habría que cambiar para tener esa herramienta cognitiva para la investigación como toma de decisiones. El contexto es el aquí y ahora, pero es como una cebolla, son una cantidad impresionante de factores y tú decides qué factores son condicionantes y cuáles son determinantes y sobre eso es un escenario para tomar decisiones. Entonces, eso es fundamental. El contexto para mucha gente es como antecedentes y ya que hay antecedentes, ahora sí viene lo bueno. Entonces, no es así. Bueno, ese es el modelo de análisis profesional que les comentaba, que es una herramienta que
ya casi no se aplica, ya hasta mi tutor me dijo que hace congresos internacionales pequeños, pero sí, pues hacen la UNAM sobre este modelo, pero realmente ya no es tan específico, ¿no? A ver, aquí, no sé si logran ver. Sí. ¿Sí? Esta es una transcripción del discurso de los chavos cuando están trabajando en equipo. Entonces, ¿qué se desarrolla? La habilidad de identificar conceptos y verbos, ¿no? Las relaciones del adverbio, ¿no? Y la palabra en, ¿no? El poder en las notas informativas tiene que ver con inclusión. Está hablando de un producto comunicativo que son las notas informativas, ¿no? Y está hablando de un medio de comunicación que es el universal. ¿Qué comentarles? Aquí es sobre las muertes de Juárez. Estamos hablando de, yo me titulé en el 2006, yo hice la tesis como en el 2004, ahí con los chavos el tercer y quinto semestre de la Facultad de Comunicación de la FES Acatlán, y entonces lo pusieron a trabajar en equipo para elaborar un programa de investigación. Entonces para mí fue muy sorprendente, como les digo, el docente les pide un programa de investigación, nada más. Lo trabaja en equipo. Los chavos jalan apuntes y empiezan a discutir sobre qué podrían hacer la investigación. En ese tiempo la nota fundamental, tristemente hasta ahorita, siguen siendo las muertes de Juárez. Y empiezan a discutir como los chavos de la UNAM, pues Televisa no, Televisa es vendida, ¿no? Mejor no vamos a tomar Televisa como el canal, ¿no? Porque eso es parte de las raíces que se tenían antes, ahorita ya no. Y entonces fíjense cómo se representa el racismo de clase y género en los documentales sobre las muertes de Juárez. Esa es una mega pregunta. Y la construyen a partir de qué? De que están discutiendo, ¿no? ¿Qué sí podrían investigar? ¿Qué pidió el profesor? ¿Qué sucede en las noticias? Finalmente ellos establecen en el trabajo en equipo un diálogo con la realidad a partir de lo que traen atrás. Por eso se acuerdan del esquema que había elaborado, que cada quien trae una historia atrás, trae un capital cultural, que es el que van intercambiando para hacer su imagen de la realidad. Entonces eso se hizo ahí con los trabajos en el equipo de los chavos y también las exposiciones. Entonces, ¿qué estamos viendo como relaciones lógicas? Serían las habilidades cognitivas, ¿sí? Como la inclusión, la identificación, obviamente los verbos, ¿no? La condicionante, ¿sí? Y la identificación. Solamente es un pequeño corte. ¿De qué estamos hablando? De que cuando nosotros aplicamos habilidades cognitivas en la investigación, identificamos escenarios, actores, sistemas, mediación simbólica, objetivos de comunicación y productos comunicativos. Entonces, para poder entender cada uno de estos elementos, yo necesito dialogar con esa realidad, necesito comprender qué es un aquí y ahora, necesito identificar desde dónde se está estableciendo el discurso, ese discurso, entonces, con qué propósito de comunicación se tiene, cuáles son las mediaciones simbólicas que se están teniendo, desde que si es güero, alto y de ojos azules y llegó por intercambio, ¿no? O es una persona que tiene postdoctorado, ¿no? Y se ve muy joven, entonces me da el prejuicio de que quién sabe si sepa de lo que está hablando, pero pues tiene postdoctorado. Entonces hay un conjunto de mediaciones, es cierto, mis respetos. Lo que estoy hablando es que hay prejuicios y juicios previos. Entonces eso es parte también de lo que tú tienes que tomar distancia profesionalmente para poder colaborar. También decirles que a partir de trabajar como consultora he podido igual presentar el proyecto de Universidad Corporativa con el Consejo Ejecutivo de Bachoco, igual dar talleres de competencia con gente que llegaba con las botas sucias que llegaban de campo, y eso también desarrolla la habilidad de la capacidad de sorpresa y tomar distancia, ¿no? Y te ayuda a realmente aplicar la investigación en el sentido de que tu mirada tiene una base epistemológica, en el sentido de que tu mirada epistemológica sabe que la realidad siempre está en constante movimiento, que siempre hay procesos, que siempre hay mediación simbólica, que siempre hay negociaciones que a veces tú ni ves, y sin embargo tiene que ver con la planeación y el poder culminar con éxito un proyecto igual organizacional, ¿no? Sabemos que el Radio Pasillo pesa, sí, ¿no? Aunque la institución comunique formalmente, siempre el Radio Pasillo es más poderoso y tiene que ver con actores, tiene que ver con otro tipo de sistemas, ¿no? Pensando sistemas como una madeja jugada por el gato, ¿no? O sea, todo da la vuelta y siempre estamos dentro de los sistemas, por eso Matrix me fascina, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué estamos hablando? No podemos tener razonamientos cognitivos, que es lo que hemos estado practicando, lineales, o sea, no es
es un cubito, no son los antecedentes, más el contexto, entonces ya viene un problema de investigación, no es la misión de la organización, sus KPIs, entonces qué producto se está esperando, ¿no? Sino que es esta complejidad, ¿no? Esta complejidad, son las matruscas, ¿no? Que a veces lo que observamos es esto, es lo que nos pide el cliente, y tenemos que ir sacando cada una de las muñequitas, cada uno de los pequeños productos que está esperando el cliente, de esto que dice que sabe que quiere, ¿no? Aunque no sepa realmente. Eso es parte también de nuestro trabajo, ¿no? Tomar distancia, sistematizar. Este pastel al revés fue un aprendizaje de la Facultad de Psicología de La Habana, Cuba, ¿no? Soy pasante de la maestría, no me titulé porque mi vida personal y profesional eran un desastre, pero aprendí algo, bueno, varias cosas, y aquí lo interesante es que ellos decían, retomando a José Martí, de que las verdades más valiosas de la humanidad caben en un ala de colibrí. Un ala, o sea, el colibrí es chiquito. Y las verdades más valiosas caben en una nada más, no las dos. Entonces siempre se hablaba de las condiciones mínimas indispensables. Entonces, ¿qué sucede? Si este pastel estuviera normal, por los antecedentes, las decisiones que hay que tomar, cuáles van a ser los procesos, pero si lo pongo al revés, finalmente hay algo que sostiene todo lo demás. ¿Sí? Y eso que sostiene es el producto esperado, esto que sostiene es la gestión, ¿no? Si hablamos del PMP, siempre es importante la gestión, no solo con quien sí empata con el proyecto, sino con quien no empata con el proyecto, ¿sí? Si realmente estás buscando el éxito. Entonces, eso ahí son las matruscas, ¿no? Que son mis favoritas. Otro elemento básico a partir del desarrollo de habilidades cognitivas a través del discurso para la investigación son los estudios prospectivos, ¿sí? Y estos siempre te dan coordenadas de hacia dónde vamos a nivel internacional, que ahorita serían los 17 objetivos de desarrollo de la UNESCO, ¿no? Que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con el clima, que tiene que ver con la equidad. Son 17 objetivos que siguen siendo coordenadas, y por decirles, nos impacta tanto que en algún momento decía yo una maestra de kinder, tu trabajo cotidiano hace que se cumplan los objetivos de la UNESCO. Tu trabajo cotidiano hace que tengamos capital humano más inteligente, ¿no? Que pueda tomar distancia, porque se van tomando decisiones a lo largo de la historia que van afectando el desarrollo del capital humano. Hay una anécdota básica de los japoneses, que decimos japoneses son inteligentes, ¿no? Entonces, resulta que los japoneses siempre estaban innovando, ¿cierto? El Kaizen, aunque sea un porcentaje diario, se puede estar innovando, y resulta que generacionalmente algo hacen con su sistema educativo, que ahora llegaban, hace 10 años llegaban los chavos cuando decían, oye, necesito una iniciativa para innovar este proceso, preguntaban los japoneses jóvenes, ¿dónde está el manual? En lugar de decir, sí, hay que innovar, hay que analizar procesos, ¿dónde podemos reducir recursos, tiempos, tal, era dónde está el manual. Entonces reconstruyeron su modelo educativo, porque su sistema educativo, porque algo estaba pasando, algo dejaban de hacer. Y eso es básico para poder comprender la realidad y hacia dónde queremos ir. Hay también una premisa básica del ciudadano planetario, de Edgar Morin o Edgar Morin, que cuidamos el planeta pensando en las generaciones venideras. Entonces, una manera de cuidarlo es tomar decisiones más acertadas, hacer control de la planeación en la implementación y ejecución, trabajar con los stakeholders, trabajar con los puestos no formales, pero sin embargo tienen, se pega, pero sin embargo, sin embargo, formalmente no tiene una etiqueta de autoridad, pero son parte clave dentro del proceso. Entonces, ese es un ejemplo de algunos estudios ahí prospectivos. Hay unos del Vaticano que son sensacionales, esos del Vaticano son tan contundentes como la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos. O sea, las cosas son así y se acabó. Entonces también habla de hacia dónde vamos, ¿no? Este es un ejemplo de la toma de decisiones, cómo se puede analizar el discurso de una competencia. Es una competencia formal, ¿no? De una organización. Y esto se puede hacer, ¿por qué? Porque se parte de la idea de que la investigación es una herramienta y entonces yo tengo que preguntarle al texto. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué hay dentro de las palabras? Entonces, esta competencia es uno de sus niveles, manipula datos cualitativos y cuantitativos para identificar problemas y sus causas para la toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos de identificar y explicar a qué nos estamos refiriendo, qué estamos esperando, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen diferente nivel de complejidad cognitiva. Una cosa es identificar y otra explicar. Ese es otro de los elementos que quisiera yo comentarles. No sé cómo ando de tiempo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque luego piensa la gente que cuando va a hacer investigación o algún proyecto organizacional, identificar es lo más sencillo, cosa que no es cierta, ¿no? Entonces, ¿por qué?
Porque para que tú logres identificar, tuviste que armar todo un proceso de descripción, análisis, recorte de datos, ¿no? Interpretación, para poder llegar a identificar. Entonces, cuando un docente o cuando alguien en la empresa utiliza la famosa taxonomía de Bloom, la lista de verbos, que no es de Bloom, ¿no? No sabemos de dónde salió, entonces tiene una visión muy cuadrada de la realidad. Entonces, algo sencillito voy a identificar. Oye, ¿lo haces más complejo? Ah, voy a describir, ¿no? Oye, hablar, no, hasta ahí no podemos. Y no es cierto. Entonces hay que distinguir entre lo que yo quiero como resultado y los procesos cognitivos que me van a llevar justo a ese resultado. Bueno, entonces ese es un ejemplo de cómo podemos llegar a analizar una competencia de toma de decisiones. O hay un proyecto que espero que se haga, que me decían, oye, necesitamos unos módulos para desarrollar competencias. Uno tiene que ver con toma de decisiones. Oye, pero lo vas a hacer genérico porque son más de 100 puestos. No le puedes bajar al costo de tu proyecto porque son genéricos. No, porque ese es el reto. Si no está pegado a técnica, si no está pegado a la norma, es mucho más complejo tener una propuesta que equipare a esos 100 puestos que tienen. ¿Okay? Entonces, el discurso es fundamental y entonces automáticamente el cerebro empieza a sacar las matruscas, ¿no? Porque hay que dialogar con la realidad. O sea, ¿qué está entendiendo el por genérico? ¿Okay? Bueno, compartirles... Con 8 años analicé el paisaje publicitario. Mi columna se llamaba El sueño publicitario, razón y palabra, que antes era una revista electrónica, la primera revista electrónica de América Latina, después ya fue la digital. Y bueno, en ese disfrute de la comunicación y de la investigación y tener otra mirada de las cosas, ¿no? Eso me lo encontré ahí en Mitsuken's personaje. Es de Movie City, ¿no? Había una pareja vestida como los de Avatar, ¿no? Que estaban muy en boga, pega, y aparte le ponían la lanza al coche, ¿no? Entonces, ahí te llamaba la atención. Ese es un parabus de Camel. Si se fijan, es el dromedario, ¿no? Okay, de madera, como el caballo de Troya. ¿Okay? Entonces, la realidad tiene muchos niveles, ¿cierto? Es como un acetato sobre acetato sobre acetato. Entonces, este dromedario es de la marca Camel, ¿no? Y dice, lo importante se lleva por dentro. Si yo tomo distancia, ¿no?, del discurso, lo que llevan adentro es la muerte. Pero eso es parte de su estrategia publicitaria. Entonces, ¿cómo puedo yo identificar eso? Oye, ¿qué tal? Me dicen, es que la gente no va pensando en eso. Sin embargo, el proceso cognitivo lo capta, ¿sí? Eso es parte de la percepción y lo suma. De ahí que lleve a una conducta no lo sabemos. Más o menos. Las cajetillas de cigarro ya les pusieron a la gente con cáncer y demás. Ya se comprobó que motiva más el consumo. Somos muy complejos como seres humanos, ¿no? Entonces, ya no decíamos suicidas y asesinos, pero bueno. ¿Qué otra cosa? Esto era de Peugeot. No aparecía el coche. O sea, es de las pocas publicidades donde no aparece el coche. Lo que aparece son estas rayitas, ¿no? ¿Sí? Dice Alter Ego y está el logo de Peugeot, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Son los pasajeros. Pero no te pone el coche de siempre aquí. Mira, el coche está sensacional, es de pie, bla. Lo que quiere decir es que también, por ejemplo, aquí propuse una categoría que se llama público, consumidores inteligentes. Es decir, no hay que faltar el respeto, ¿no? No somos idiotas en nivel de inteligencia, tenemos capacidad de sorpresa. Cada vez que, desafortunadamente, la internet por ahí está apagando la capacidad de sorpresa, como comentábamos hace rato. Sin embargo, hay que trabajar en elementos como más creativos, ¿no? Otra de las herramientas, ¿no?, que podemos utilizar para la toma de decisiones, hablando del PMP, ¿no?, son las 5 Cs, ¿no?, pero entendidas desde la perspectiva epistemológica, ¿no?, marxista, cognitivista, constructivista radical. Todos esos elementos van más allá de ser requisitos. La gente piensa que luego son requisitos que hay que cumplir como checklist, ¿no? Hay que ser correcto, conciso, claro, coherente y controlado. Ok, ahí está, ¿no? Pero lo sacaste de contexto, entonces ya no sabes si lo que estás redactando aquí es realmente lo que tú quieres comentar. Más o menos, hay un proyecto de tesis doctoral que tiene que ver con la diócesis y la preocupación es ¿por qué los sacerdotes no llevan a cabo las órdenes que le están dando desde arriba? ¿No? Entonces, obviamente se empieza a complejizar porque dices, tú no puedes ponerte tú por tú con la autoridad, ¿no?, para decir lo voy a hacer o no lo voy a hacer, pero dice, ¿qué está pasando? Y él dice, hay algo en la comunicación, en la redacción de los textos de correos electrónicos a la gente que los lleva a no cumplir eso. Es una hipótesis, infinidad de variables, pero bueno, es interesante saber que están en una transición hacia lo digital, ¿no? Las herramientas de comunicación de redes sociales no están tan dominadas, entonces hay una serie de factores como espina de pescado que te llevan como resultado a no cumplir con los requisitos, con las indicaciones.
¿Qué otro elemento nos ayuda a entender la investigación como herramienta, como capacidad de sorpresa ante la realidad? El Big Data. Y yo le digo a los chavos que Big Data en un año va a ser lo dominante. Ahorita se habla mucho, pero no se domina, ¿no? Realmente venden mucho. Él es Pita, ¿no? Antonio Pita, es de los pocos especialistas que te platican qué es Big Data, ¿no? Que es esta recolección de datos en tiempo real, ¿no? En esta variedad y velocidad que se manejan los datos en Internet. Él es muy generoso, igual si quieren les comparto en la dirección de su conferencia que está en Internet, que explica bien. Interpretar los datos es clave para la comunicación en las empresas, el corporate management, ¿no? Toda la parte del análisis de los datos en Big Data, desde que ya no es la análisis de geolocalización para ver en qué lugar voy a poner el local de mi negocio, sino tiene que ver sobre cómo estoy usando mi celular y mi celular dónde está diciendo que estoy, en tiempo real para realmente estar valorando. Y por ejemplo se dice que puedes regalar algo a las personas para decir, estás entrando a la zona náhuatl, ¿no? Pon tu celular en localización en tiempo real, ¿no? Entonces lo puedes estar registrando, la cuestión es qué le vas a dar a cambio, ¿no? Entonces la capacidad de sorpresa está en alto. ¿Qué otra cosa? Para poder aplicar la investigación en entornos profesionales hay que dar cuenta de las mejores prácticas. Aquí también hay que distinguir entre buena práctica y mejor práctica. La mejor práctica es la certificada y la buena es la sistematización que se hace de los propios trabajadores que van innovando. Entonces hay que tomar en cuenta varios elementos para poder dar una propuesta organizacional. Por eso es importante las mejores prácticas. Por ejemplo, para Vancomer tuve que revisar lo que es conocimiento en marca a nivel nacional e internacional para proponer competencias a desarrollar en capital humano. Entonces eso da un plus porque no es el profesional o el consultor que lo único que hace es refritos de lo que ya entregó a otra organización, le cambia el nombre, el logo, le agrega algunas cosas y lo está entregando, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un compromiso, hay una filosofía de vida. Le comentaba a un estudiante allá a Roy de que si yo pensara que no podemos tener esperanza en la humanidad, ¿para qué me levanto en la cama? Él tiene otra perspectiva, amorosa, religiosa, digo, entonces empatamos en eso, ¿no? Aunque tengamos diferente visión, si yo no creyera que podemos estar mejor, ¿para qué me levanto de la cama? ¿No? Mejor agarro galletas amarillas y empiezo a montarme las venas. Entonces lo que quiero decirles es que la investigación también es pasión, ¿no? También es compromiso, también es una manera de trascender. ¿Para qué? Para tomar decisiones efectivas y poder generar otra visión de mundo, ¿no? Otro compromiso. Sobre todo los chavos, por ejemplo, compartirles en Pemex, la gente me dice, nosotros como viejos tenemos sentido de identidad y sentido de propiedad. El equipo lo cuidamos porque es mío. Y los chavos que llegan con maestría, comprometidos para cumplir de manera eficiente, yo quizás tenga identidad con la organización, pero lo que no voy a cuidar es el equipo porque no es mío, es de la empresa. Entonces eso también tiene que ver con un cambio de percepción. Esas, bueno, son algunas cosas que están saliendo sobre el neuromarketing, ¿no? Que está como muy en boga con la neurociencia y que todavía no sabemos hacia dónde va. Toda la parte de globalización y negociaciones y la acción demográfica también hay que tomar en cuenta, es una proyección para el 2030, así que todavía nos falta un cachito, ¿no? O también saber que hay un estudio que habla de 11 tipos de familias, si a alguien le genera ruido, como 11 tipos de familias, no es posible, ¿no? Solamente hay las tradicionales y las no tradicionales. Entonces la visión del futuro. El Rubik, ¿no? Es para nosotros como ochenteros es un juego fascinante, yo nunca pude elaborar alguno. Sin embargo, lo que quiero decirles es que siempre utilizo la metáfora del Rubik. ¿Por qué? Porque el Rubik lo puedo poner en movimiento de cabeza, en movimiento dinámico. Cuando yo decido hacer una investigación, ¿no? Hacer un proyecto, tengo el Rubik en determinada combinación de colores, de factores, ¿sí? Particular. Entonces hay que tomar distancia e identificar cuáles son los factores que se están combinando en aquí y ahora y la proyección. Esa es la otra. No tenemos mucha cultura de proyección, de cuál es la tendencia, qué tengo que estar cuidando para que realmente se consolide el proyecto, se cumpla el objetivo, o bien recolectes información dentro de la investigación y el análisis y digas, esto no, posiblemente aquello, ¿no? Que eso es parte también de la elegancia que puedes tener en la investigación como herramienta. No somos todopoderosos ni presentes, ¿no? Sin embargo, podemos hacer recortes de realidad que siempre está en movimiento a partir de las habilidades cognitivas que les he presentado con relación a la investigación. Eso es.
quería nada más Okay. empezar. Bueno, primero que todo, pues muchísimas gracias por la charla. De alguna forma necesitábamos, en el área particular y en la universidad en general, personas, digamos, que tuvieran además de pasión, ¿no? Todo este conocimiento y esta apuesta por la investigación. Somos pocos los que realmente estamos empujando, ¿no? esto adelante, y le estamos viendo obviamente la importancia necesaria y indispensable, ¿no? Tanto a nosotros como maestros de la universidad como a los estudiantes, ¿no? Que se impulsan. A mí me llamó la atención una cuestión, porque es bien relevante cuando tú o inicias de manera particular una investigación o asesoras, que es complicado. Bueno, tú hablabas de Habermas, ¿no? Y obviamente ahí hay una piedra de toque con Habermas, que es la deconstrucción derridiana, y porque como, digamos, empatamos dos contextos que son muy diversos, ¿no? Partiendo por el principio que es esa realidad que vamos a ir a preguntarles, a esa realidad que vamos a observar o a mapear, ¿no? ¿Realmente está allá afuera? O en realidad, digamos, no nos salimos de ciertas estructuras que ya están anquilosadas, ¿no? En nosotros, que tenemos más tiempo, ¿no? Y que y de la misma manera al asesorado de repente se las transmitimos, ¿no? Es decir, lo que tú decías, la investigación ortodoxa, desde el mismo momento en el cual le damos un documento, en el cual le pedimos una justificación de por qué vas a hacer los objetivos generales y todo, de alguna forma ya está sancionando con el mismo discurso un modo de hacer investigación, ¿no? A mí eso, digamos que de las cuestiones que me quitan un poco el sueño al momento de hacer asesor es esa. Es decir, por un lado puedo tener cierta conciencia de reconocer esas situaciones o estructuras que tengo que mover como investigador para hacerme más flexible, ¿sí? Pero hasta qué punto no reproducimos eso, no sé si decirle vicio, porque tal vez es un poco fuerte, pero sí hasta qué punto no estamos como replicando, ¿no? Las mismas limitaciones que nosotros podemos tener en gente que al final no va a ser como una réplica de tu investigación, sino que tú como asesor nada más le señalas la puerta para decir, pues entra tú, ¿no? Porque esa es tu investigación, no la mía. Sí. Fíjate que también me invitaron a dar práctico en uno, y tienen que hacer una tesina durante 3 cursos, ¿no? Entonces nos dieron una rúbrica institucional, ¿no? del otro Anáhuac, y empiezan por título, tema, clasificación. Entonces, no, chavos, o sea, aquí la decisión es qué te apasiona profesionalmente, a qué te quieres dedicar, y sobre eso lo armamos. De hecho, yo lo desbaraté también, esa rúbrica. Cuando se le pregunta, chavo, ¿qué te quieres dedicar? Y se espera, no sé. O cómo tomar distancia. Pues a mí me gustan las viñetas digitales, elaboro viñetas digitales, pero tú me dices que debo darle un marco organizacional. Pues sí, porque es un proyecto, ¿no? Va a ser tu empresa, y cómo vas a invertir en tu empresa, ¿no? Entonces, cuando esa visión que tenemos luego es difícil, cuando me hablaba de viñetas, nada más inicialmente, yo me imaginaba las viñetas del PowerPoint, ¿no? Me dicen, no, las viñetas de las caricaturas. Sí, pero esas viñetas de las caricaturas también son fijas, no son digitales, ¿no? Y cuando ella empieza ya a describir, entonces objetiva lo que ella tiene como viñeta. Entonces, sí es un estilo y afloje, ¿no? Como para acompañar desde dónde lo quiere ver, ¿no? Pues a mí me interesan las caricaturas de... No es Ace Ventura, eso es otra, ¿no? Ace Ventura, que son caricaturas que para mí son horribles, ¿no? Sin embargo, me dice, ¿sabes qué? Es que aquí está el valor de la diversidad. ¿No? Lógicamente, entonces tomas distancia y empieza a darte elementos efectivamente de la diversidad, de los valores, del respeto, ¿no? Y esa es parte de su proyecto. Entonces, sí necesita uno como mucha disciplina de diálogo, ¿no? Para no permear, ¿no? Porque yo creo que lo más importante es que el asesorado no pierda el impulso para seguir avanzando. O sea, que no diga, voy a tomar clases con Felipe, ¿no? Para que me explique qué es lo que voy a investigar, sino que siga su curso y tú solamente lo vas orientando, ¿no? Pero sí, uno tiene sus teóricos favoritos, sus perspectivas favoritas, o como les digo, a veces las organizaciones no te permiten ser alternativo, ¿no? Yo me estoy dando permiso de romper un poco el protocolo en esa materia, ya no sé, porque eso es parte del positivismo, ¿no?
es que tú vayas orientando, guiando, no es tema 1, tema 2 y tema 3. Sin embargo, los chavos te piden tema 1, tema 2 y tema 3, ¿no? Si no hay linealidad, no me estás dando clases. Entonces hay que estar en un proceso de negociación constante y tengo que estar llenando pizarrón para decirles esto no estaba construyendo. Entonces sí es cierto. Pero es un proceso de negociación que sí te da buenos resultados. Yo al final de mis cursos, a mí me destrozan en mi discurso, ¿no? Lo cual es sensacional. Y la otra es que cuando pasan a otro curso, dicen, pasó por ti. ¿Okay? Dice, bueno, al menos tiene otra visión y va a agregar otras visiones conforme a los docentes. Pero sí, yo creo que lo más importante con una asesora es saber cuándo empujas, ¿no? Cuándo provocas y cuándo orientas, ¿no? para poder apoyarlos y que tengan los lentes lo más actuales posibles, ¿no? Para no hacer una investigación con una imagen distorsionada de la realidad, ¿no? Porque no tienes las bases conceptuales ni metodológicas para eso, ¿no? Ya no es ciberetnografía, ahora es social listening, ¿no? ¿Okay? Entonces las premisas son otras, ¿no? No puedes hacerlo que apliques ciberetnografía cuando ya las herramientas y el contexto y los usuarios son otros, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Yo creo que ahí convergen, los procesos. Yo creo que casi todos los que estamos inmersos en el tema de la investigación, de alguna manera somos investigadores, ¿no? Pero una cosa es lo que uno ejerce como esta parte profesional y otra es cuando uno es docente de investigación. Es decir, la docencia exige determinada estructuración, pero dentro de esa estructuración hay que transmitir el carácter dialéctico, el carácter flexible que tiene todo proceso de investigación. Usted puede empezar por donde usted quiera, pero siempre va a tener que determinar un problema que ha aislado de la realidad, pero hasta qué punto lo ha aislado cuando tiene también que conocer que está inserto en contexto que tiene que considerar. Entonces, ese mismo proceso dialéctico es el que tenemos que llevar a los estudiantes. Yo siempre le digo a mis estudiantes, vamos a empezar por aquí, pero luego vamos a regresar aquí, pero desde otra mirada, mucho más compleja, pero hay que empezar por un lugar. ¿Sí? Esa es la misma. Exactamente, es decir, es aplicar ese constructivismo dialéctico a la hora del aprendizaje de la investigación. De hecho, no es una espiral, es helicoidal. Entonces parece que seguimos hablando de lo mismo, sin embargo la longitud de la profundidad es diferente. Es rizomático. Pero hay que decírselo a los chavos, ¿no? Hay que decírselo al asessorado para que entonces vaya comprendiendo por qué lo estás viendo de esa manera, ¿no? Yo les mostraba una investigación de selfies, ¿no? Primero un japonés que pone a la chica tomándose el selfie, ¿no? Hay mucha luz donde está tomando el recuadro y alrededor es oscuridad, caos, desorden, sociedad y demás, ¿no? Entonces es una imagen de la que está proyectando. Y luego les pongo una organización internacional que analiza selfies, ¿no? Y te proyecta las selfies solamente organizándolos con los ojos, ¿no? Va girando las fotos, diferentes fotos. Y digo, ¿no les parece sensacional? Y digo, es lo que hacemos diario. Digo, pero es una cosa hacerlo diario como una actividad cotidiana y otra es tomar distancia como una estrategia, ¿no? Para identificar la imagen del otro. O sea, qué imagen estamos dando y entonces cuál está regresando para construir mi personalidad, ¿no? Digo, porque nacemos con carácter, pero la personalidad tiene que ver con las interacciones, ¿no? Tiene que ver con las autoridades morales o no morales, ¿no? Entonces se vuelve mucho más complejo. Pero sobre todo yo creo que es importante que, así como somos de cálidos y cercanos con los estudiantes y los asesorados, le estamos dando el mensaje de que la investigación no es aburrida, no te vuelve corto de vista, prepotente. Yo siempre les digo, tengo un grado de doctor pero no alucino, ¿no? Es decir, podemos hablar de manera cotidiana, ¿no? Podemos hablar de manera más abstracta, pero siempre vamos a estar buscando resultados, ¿no? No tienes que transformarte. Desafortunadamente hay mucha gente que se dedica a la investigación, que se cree no que nosotros, ¿no? Son los dioses y los demás somos hormigas que pueden aplastar, ¿no? En una mano. Y eso es parte también de la cultura organizacional que habría que estar diciendo, como desmitificando la investigación ochentera todavía. ¿Sí? Sin embargo, hay gente que le conviene manifestarse así. Y luego los estudiantes, los asesorados, les es más cómodo volverse objeto en lugar de actor. Es
Y si la organización no apoya cambiar actor, es más difícil. Bueno, perdón. Adelante. Sí, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Sí, Pero ahorita tocó un tema a la mesa que me pareció muy interesante, es decir, el contexto. Una investigación yo puedo comenzarla, pero creo que tiene mucho que ver mis valores, mi moral, mi ética, como para decir, ¿entro o no entro? O le puedo decir al alumno, ok, a lo mejor mi ética no me permitiría hacer una investigación de estas. ¿La tuya te lo permite? ¿Tus valores te permiten llevar una investigación de estas? O a veces el mismo miedo a los resultados, ¿no? El mismo miedo a afectar una estructura ya bien definida, en el afán de decir, bueno, voy a hacer una investigación, pero los resultados pueden afectar la estructura. Entonces llega un momento como que dicen, ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿Qué es exactamente lo que hago aquí? Sí, la cuestión es que hay que aprovechar las oportunidades. En la UNAM, todavía en los 80s, nos tocó en la caída del muro de Berlín, las horas, todo el conflicto ahí ideológico de profesores y un poco nosotros también. Y entonces un profesor dijo algo muy inteligente que es, hay que aprovechar las fracturas del sistema, ¿no? Entonces cuando yo entro al TEC de Monterrey me dicen, ¿qué haces aquí? ¿No? Pues era una fractura del sistema, pues, pero trabajando con las consultorías, organizaciones, eres de la UNAM, ¿no? ¿Qué haces? ¿No? La cuestión aquí es que si quieres cambiar el sistema tienes que estar dentro. Es histórica. O sea, a veces hablamos de proceso, pero solo cuando nos conviene. Cuando los resultados no se pueden de manera inmediata, entonces ya no hablamos de proceso. O sea, cuando tiene que ver conmigo no hablamos de proceso. Cuando tiene que ver del otro, hablamos del proceso. La cuestión aquí es que nosotros debemos aprovechar esas oportunidades para procurar una investigación formal, concreta, objetiva, en el sentido de que está de acuerdo al reporte de realidad que tú definiste, ¿no? Aporta resultados a la organización. Si tu compromiso ético es no sobreinterpretar, no hacer sesgos intencionalmente, ¿para qué? Para entonces decir, sí es una imagen, ¿no?, de la realidad que me están pidiendo, ¿no? Sea de un proceso de energía alternativa, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que la ética no debe servir para decir no, sino la ética debe servir sí, y lo voy a hacer hacia este momento, ¿no? O sea, mi compromiso ético es construir conocimiento lo más objetivo posible, lo más cercano a la realidad para que se tomen decisiones y afecte positivamente. No es fácil, o sea, no está resuelto, ¿ok? Claro, hay un sesgo, es que la investigación también es ideológica, también es política, entonces ese sesgo, es decir, yo no puedo indagar sobre un fenómeno que va a ir contra de la ideología de la institución donde yo estoy. Creo que más o menos a eso te referías, ¿no? Pero un problema ético, ¿no? Ahora, hay problemas y problemas. Es decir, hay cosas que yo puedo proponerle a la institución para que mejore y entonces vamos a investigar en este sentido. Pero cuando va contra determinados principios éticos, te digo, estamos en una organización religiosa. Sí. Alguien que me diga, no sé, de psicología, que quiere investigar sobre el sadomasoquismo como expresión liberal de la personalidad. Espérate, ¿dónde estamos? ¿No? No, Reflexiona un poquito. ¿Y qué vas a conseguir con eso? ¿Cómo beneficia eso a la sociedad y a la institución? Posiblemente sí, posiblemente no. Algo aprendí de un sacerdote hace tiempo, dando una maestría, dice, es que nosotros debemos estar al tanto del signo de los tiempos. Debemos estar al tanto de los signos de los tiempos. O sea, cómo va a cambiar. Entonces necesitas tener vida terrenal, ¿no? No solamente, no, o sea, no estoy así diciendo, voy a constituirme para entonces saber qué te sigue, ¿no? O sea, tener sí conocimiento para entonces comprender al otro, ¿no? Igual, conocí un sacerdote que se llama Agustín, muy innovador, y entonces decían, no, pues no hay que decirle, no hay que invitar a Agustín al bar, ¿no? Porque no va a querer ir. No, o sea, al bar, ¿no? O sea, el problema no es el espacio, la cuestión es tu comportamiento, pero tú puedes compartir un espacio para comprender al otro, ¿no? A qué está llegando. Entonces, el sadomasoquismo se vende tanto, ¿no? En publicidad, en internet. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo consume el chavo? Si lo está consumiendo como una herramienta de placer conciliada con la pareja, bien, pero si la está consumiendo como una herramienta violenta para ejercer el poder, ahí tenemos un problema.
Pero ahí habríamos que definir términos, y ahí nos meteríamos en un problema lingüístico, ¿no? Y de concepto, ¿qué es el fenómeno en sí mismo? Entonces, para poder partir de eso, vamos a investigar, porque el propio concepto te puede llevar también a esgrimir una posición ética. Sí, sí, la cuestión es que también desde las teorías que uno elige, tienes una posición ideológica. O sea, yo no soy positivista, soy constructivista, ¿no? Yo no soy ni conductista, ni tecnología educativa, ni teoría crítica de la didáctica. Yo soy constructivista radical, constructivista desde las competencias entendidas así. Son decisiones que toma uno, ¿no? Para mí el texto representa su contexto y depende de quién lo dice, cómo lo dice, cómo no te lo dice. Entonces, si bien pueden ser premisas funcionalistas, la interpretación y la aplicación es diferente. Entonces, desde el paradigma que uno asume, o sea, yo creo en la biofilia, creo en el ser humano, hay que hacer algo, nos ponemos a llorar por lo que estamos viviendo, pero hay que hacer algo. Decirle al chavo, mi generación hizo cosas y dejó de hacer cosas que nos están llevando a esto. Inimaginable, ¿no? Hace 20 años te tardabas mucho tiempo en encontrar en internet cómo decapitar a una persona, ahora te lo mandan por WhatsApp. ¿No? Entonces esa es la complejidad a la que hemos llegado, ¿no? Pero si la ética siempre está así, ahí la parte político-ideológica también, ¿no? Sin que seas partidista, no eres apolítico, siempre tienes una posición política, ¿no? Y sobre eso estás tomando decisiones, ¿no? Algo así iba mi pregunta, la pregunta que les hice hace ratito, tocar un tema importante, la inmediatez. ¿Buscamos resultados inmediatos o buscamos resultados eficaces? ¿O buscamos resultados seguros? ¿O qué tipo de resultados buscamos? Es decir, yo puedo decirle al muchacho, investiga, no sé, el uso de tal columna para X o Y proceso. Si yo de inicio sé que es un equipo costoso, que es un equipo inseguro, que es un equipo que puede causar a lo mejor un desastre, puede causar un accidente, y aún así lo estoy proponiendo, ¿por qué? Porque puede ser inmediato, o lo estoy proponiendo porque simplemente es algo que no se ha explorado. Como muchos de los temas de investigación, yo fui becario de CONACYT bastante tiempo y casi siempre los temas de investigación es lo que no se ha explorado, busca lo que no se ha explorado. Aunque los fundamentos sean fundamentos peligrosos, aunque los fundamentos sean fundamentos poco factibles, pues si nadie lo ha hecho, hazlo. La cuestión es que ahí la innovación, por ejemplo, mi tesis innovó, pero no era a propósito. O sea, sí llegué, quiero proponer una didáctica en investigación de las ciencias sociales. Mi tutor me dijo, era medio sádico, entonces estaba bien, está grande. Entonces, pero ¿qué sucedió? En el proceso de dominar la metodología de análisis proposicional, ¿no? Por mis antepasados teóricos, de vivencia, lo puse en contexto. Pero yo no me di cuenta, y él no me dijo nada. Entonces, hay una señora que se llama Frida Díaz Barriga, ¿no? Y me dice, es que tú hiciste lo que siempre le pedimos al doctor, ¿no? Entonces lo pusiste en contexto. Obviamente la interpretación y las habilidades cognitivas es otra, ¿no? Que no se le ha dado. Entonces, en esa decisión de yo no voy a meter en contexto mi metodología, porque no quiero, está bien, ¿no? Y tú lo haces de manera automática por los antepasados, la mirada que traes, ¿no? Entonces, se hizo un pasito, ¿no? Entonces, la innovación no precisamente es partir de cero, ¿no? Porque también tienes que jalar el estado del arte, ¿no? Pero hay que dialogar con esas investigaciones, ¿no? Yo digo a los chavos ahí de práctico, busquen investigaciones que te hablen de la producción cinematográfica, cómo se hacen los documentales, ¿no? ¿Cuáles son los estándares de evaluación de los documentales para que tú los tengas como parámetros si quieres innovar, ¿no? Si quieres tener una competitividad ante el mercado, si no, ¿de qué vas a partir, ¿no? Claro que ya hablando de tu proyecto, habría que disfrutarlo, leyendo, escuchándote, ¿no? Porque si ya hiciste un doctorado sobre eso es algo sensacional y va a dar resultados no sabemos cuándo, si en 5 o 10 años, ¿no? Porque la tecnología avanza mucho, pero el conocimiento y el capital humano no tan rápido, ¿no? Entonces tú tienes antecedentes que te han permitido seguir avanzando en doctorado, postdoctorado, es decisión de vida, ¿no? Es un compromiso y es una vocación, ¿no? Y que seguramente vas a encontrar cosas sensacionales, ¿no? Además estás en una excelente edad, ¿no? Es muy joven,
La cuestión es que te hagas no de un séquito, pero sí de colaboradores que aunque no conozcan, no dominen igual que tú, te permitan estar cuestionando, ¿no? Rebotando para que tú puedas seguir avanzando. Es importante, ¿no? Bueno, pues si no hay ninguna otra participación, le damos las gracias a la doctora Arqueta por haber compartido con nosotros. Esperamos que nos vamos a encontrar en otro espacio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.